Buen día para cada uno de ustedes. Para mí nuevamente es un agrado poder compartirles una clase más a través de estos videos y de estos audios. Nuevamente esperando que ustedes logren comprender un poco acerca de los temas que estamos impartiendo. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden hacer llegar a mí y con mucho gusto podemos cambiar o modificar ciertas cuestiones. Antes de entrar con el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña recopilación de algunos de los temas que vimos la clase anterior, los cuales eran los adjetivos, los artículos y el verbo. Estos temas son de vital importancia que nosotros los reconozcamos y los diferenciemos para que de esta manera no se nos dificulte a la hora de hacer una oración. Es por ello que se incluyen siempre en estas clases para que ustedes tengan el conocimiento y de esta forma sigamos aprendiendo. Continuando con el módulo que ustedes ya tienen, siguen lo que son los verboides. Los verboides son las palabras que derivan de los verbos, también se le llaman formas no personales del verbo, porque son invariables, es decir, que no se conjugan. Los verboides son conocidos por ser las formas verbales que no cumplen completamente con las propiedades de los verbos. También podemos decir que comparten con los verbos cualidades importantes como el significado, pero a diferencia de estos no indican la persona. Es por ello que también se les conoce como formas no personales del verbo, ya que no expresan la categoría de persona gramatical. Los verboides entonces son formas del verbo que no tienen conjugación. También cuando un verbo se conjuga cambia su forma para indicar cada uno de los 4 accidentes verbales: persona, tiempo, modo y número. Por lo tanto, la forma de los verboides no cambia ya que no tiene flexión. Los verboides son palabras invariables, permanecen igual sin importar cuál es el uso que se les dé. Los verboides son 3. En primer lugar vamos a ver los que son infinitivos o verbos que terminan en ar, ir. Exponen la acción fuera de toda determinación de tiempo. Por ejemplo, beber leche al pie de la vaca. Los infinitivos se pueden combinar con verbos conjugados. Si decimos no busco lucrar, la palabra lucrar es el verboide infinitivo que actúa como complemento. Podemos decir que aquello sobre lo cual recae la acción del verbo, porque el verbo conjugado es la oración en buscar. El infinitivo es un verboide que se caracteriza por tener en ocasiones una función similar a la de un sustantivo, que en este caso nombra o denomina acciones o estados. Los verbos en infinitivo no expresan número, tiempo, modo o persona. Los verbos en infinitivo poseen las terminaciones, como se los venía diciendo, ar, ir. Según la determinación de cada verbo, al conjugarse sigue un determinado modelo de conjugación. Vamos a ver algunos ejemplos para que de esta manera nos quede más claro. De manera infinitiva: voy a estar descansando en el sillón. Infinitivo terminado en ar. Me gusta cantar en la regadera. Infinitivo terminado en ar. Ana quería probar nuevos deportes. Infinitivo terminado en ar. Tienes que escoger la respuesta correcta. Infinitivo terminado en puedes llegar a ser quien quieras. Infinitivo terminado en quiero tener muchas mascotas en mi casa. Infinitivo terminado en ¿qué día quieres ir al cine? Infinitivo terminado en ir. Al sonreír se resalta tu hermosura. Infinitivo terminado en ir. Van a emitir un comunicado en la prensa. Infinitivo terminado en ir. Estos son algunos de los ejemplos que el día de hoy yo les puedo proporcionar para que de esta forma sepamos muy bien cuáles son los infinitivos. Continuando, nos toca ver el tema que son los gerundios. Son verbos que terminan en ando y endo
muestran una acción que está en curso. Por ejemplo, mi abuelo está durmiendo. Ese es un gerundio. Si decimos estoy esperando la intemperie, el verbo conjugado es estar y esperando es el verboide gerundio. El gerundio es un verboide que se caracteriza por tener una función similar a la del adverbio, ya que puede añadir determinada información circunstancial a otro verbo. Los verbos en gerundio tienen la terminación ando. Cuando deriva de un verbo terminado en ar, el gerundio termina en ando. Por otro lado, cuando deriva de un verbo terminado en ir o er, el gerundio tendrá la terminación yendo. Por ejemplo, gerundio, amando, verbo en infinitivo, amar. Gerundio, atando, verbo en infinitivo, atar. Gerundio, sirviendo, verbo en infinitivo, servir. Gerundio, persiguiendo, verbo en infinitivo, perseguir. Gerundio, metiendo, verbo en infinitivo, meter. También está el gerundio perdiendo, verbo en infinitivo, perder. En cuanto a las funciones del gerundio, este se utiliza para expresar una acción que ocurre de forma simultánea a otra. Nos indica una acción que se desarrolla en el momento en que se desarrolla otra acción. Vamos a ver otros ejemplos para que de esta forma comprendamos mejor. El bosque está ardiendo en llamas. El verbo en gerundio indica una acción en desarrollo que es simultánea al verbo estar. Me miró sonriendo mientras platicaba su vida. El verbo gerundio indica una acción en desarrollo que es simultánea al verbo mirar. También, continuando con nuestra clase de hoy, el otro tema que vamos a impartir, y este es el último para finalizar la clase, son los participios. Son los verbos que terminan en ado e ido. Muestra la acción después de que ésta ha terminado. Por ejemplo, ha trabajado todo el día. También puede funcionar como adjetivos que describen una característica o un estado. Por ejemplo, si decimos el hombre agotado sucumbió después de la faena o del trabajo, la palabra agotado es un participio que describe el estado del hombre. El participio es un verboide que se caracteriza por tener una función similar a la de un adjetivo, ya que su significado implica una cualidad o una característica. Además puede expresar, al igual que los adjetivos, género y número en determinados casos. Los verbos en participio adquieren las terminaciones ado, ido, to, ola, so o cho. Cada verbo tiene su terminación particular. Por ejemplo, el participio del verbo sentenciar es sentenciado. El del verbo decir, dicho. El del verbo salir, salido, etc. En cuanto a las funciones del participio, esta se utiliza para dos funciones gramaticales, principalmente para formar el tiempo compuesto. Los tiempos compuestos de los verbos se forman por la combinación del verbo haber conjugado y un verbo en participio. Así como damos una vez más por concluida la clase del día de hoy, esperando que ustedes puedan comprender lo que en esta ocasión se les pudo impartir. Agradezco nuevamente su atención y sus ganas de seguir aprendiendo, por estar pendiente a la hora de que yo les comparto la clase. Eso hace notar que ustedes tienen esas ganas de seguir luchando a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Si ustedes tienen dudas acerca de los temas que el día de hoy vamos a ver, me pueden escribir y yo con mucho gusto voy a poder resolverles las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Es por ello que espero que logren captar el tema del día de hoy. Asimismo, les hago saber que estos temas siempre se desarrollan de acuerdo a su módulo de estudio. De esta manera ustedes pueden tenerlo a la mano a la hora de estar escuchando estas clases o viéndolas, para que de esta forma no tengamos ningún inconveniente y de esta manera no se pierda en ningún momento la atención de estas clases.
muchísimas gracias nuevamente y esperando que nos podamos encontrar la próxima semana. Feliz día a todos.